todo es una ilusión. Esta vida es como un videojuego. Y lo que sea que uno esté pasando está llegando para traerte una claridad de algo que está oscuro. Desde la luz no lo vemos y nos toca desde la oscuridad. En la Biblia se narra la historia de Job. Dice que era un hombre justo y que hacía las cosas y era un hombre bueno. Sin embargo, empieza a perderlo todo. Y desde la oscuridad él empezó a crecer y avanzar. Y luego pasó de ser un hombre justo a ser un hombre sabio. Pero después que pasa toda esta calamidad, que lo pierde todo, dice que tuvo el doble. O sea, no era tan rico como creía. No, la gente todavía no conoce su verdadero poder, no conoce su verdadero potencial. Y las situaciones llegan es para que tú puedas mejorar. No existe ni lo bueno ni lo malo, es una percepción. Yo le puedo robar un dinero a alguien y para él soy malo. Y con ese dinero le compré la bicicleta a mi hijo que tanto quiere. Y para él soy bueno. Exactamente. De cara a este hombre que le robé, soy malo. Y de cara a mi hijo, soy un hombre bueno. Si te das cuenta, con una misma acción puedo ser bueno y malo. En realidad, lo que tenemos que entender, Carlos, es que vinimos aquí para mejorar. Y las cosas que llegan a nuestra vida, llegan para hacernos mejores. Todas las situaciones, y por muy nefastas que sean, llegan a nuestra vida para mejorar, para que nosotros seamos mejores. Entender este misterio nos ayuda a evolucionar preciosamente. Bueno, previamente veníamos hablando un poco sobre el desarrollo personal, ¿cierto? Así es. Veníamos hablando un poco sobre las personas cómo pueden conseguir o dar pasos cuánticos. Pero me gustaría saber quién es Giorgio Valenzuela y a qué se dedica. Bueno, Carlos, yo básicamente estudié teología y me especialicé, hice una maestría en la misma área de teología. Siempre he tenido esta sed de conocer toda la profundidad del universo y de Dios y también el trabajo con las personas. Hace 10 años me certifiqué como coach con la Universidad Iberoamericana de Liderazgo y todo lo que ha estado sucediendo alrededor de mí es como me formo siempre para conocer mejor el pensamiento y la mente humana. Básicamente eso ha sido mi pasión todo el tiempo. Cuénteme un poco sobre sus inicios. Sí. ¿Qué lo hace llegar al desarrollo personal? En realidad, Carlos, desde que tengo uso de razón, me ha apasionado la gente, la mente, el comportamiento humano. Y lo que ha estado sucediendo es que durante todo este tiempo, desde que tenía, no sé, desde mi adolescencia, me ha empezado a inquietar todo el por qué las personas piensan como piensan, por qué las mujeres piensan como piensan, por qué la mujer cabeza de hogar, el comportamiento de las parejas. Todo esto ha sido siempre, digamos, como el gran factor determinante en mi comportamiento y en mi análisis. Empezaron a llegar a mis manos libros de personas del desarrollo personal, espiritual, todo lo que tiene que ver con el cerebro, todas estas ciencias del cerebro y del comportamiento humano, me he comido cualquier cantidad de libros en torno a esto. Ok, con respecto al desarrollo personal, muchas personas lo ven como, no como un tabú, pero la gente dice, o lo ven como muy difícil de poder conseguir tal vez propósitos, metas. O cuando escuchan hablar de una persona que dice, no, es que a mí me gusta o yo me especializo en el desarrollo personal, y dicen, estos manes ya vienen con su invento. ¿Por qué pasa eso en la receptividad de las personas? Sí, eso también depende de la cultura. Hay culturas que son más propensas a la introspección y hay culturas que son un poco más orientadas al materialismo. Entonces las que son más orientadas a la introspección, fíjate, la cultura griega, en el pronaos del templo de Delfos, la inscripción que está en este portal es «Conócete a ti mismo». Ya en ese mismo contexto histórico, sociopolítico y geográfico se desarrolla la figura de Jesús y desarrolla el gran cuestionamiento del pensamiento de esa época cuando le preguntan acerca de cuál es el gran mandamiento y él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como a ti mismo se convierte en la piedra angular del desarrollo personal. Es decir, la base de la autoestima y la base del desarrollo personal se llama el autoconocimiento. Todo lo que gira en torno al autoconocimiento es la riqueza más poderosa que existe en la mente. Es muy complicado conocerse a uno mismo. Es complicado si no sabes la herramienta. Si tienes la herramienta, el camino, digamos que es solamente desarrollar
digamos, un sistema de pensamiento, y eso te ayuda a descubrir y a iluminar las zonas oscuras. Una persona que está viendo el video, que está escuchando la entrevista, dice, bueno, ¿y qué herramientas se pueden utilizar pues, para uno comenzar a conocerse a uno mismo? Así como yo te decía ahorita, en esta búsqueda constante mía, como buen 7 que tengo en camino de vida, y ahorita hablaremos del tema, siempre tuve gran sed de aprender y aprender y leer y leer y leer. Tuve muchas herramientas y tengo una gran caja de herramientas, pero tengo una que es la llave maestra, la utilizo poderosamente hace 3 años, que es la gematria. Entonces, a través de esta herramienta, ayudo a descifrar el algoritmo de la vida de la persona y la ubico dónde está, de dónde viene y hacia dónde puede ir, entendiendo perfectamente cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos y una cantidad de patrones que rigen su vida. Pero cuando hablamos de gematria se escucha un término como muy complicado. Sí, es complicado porque no pertenece a nuestra cultura, pertenece a la cultura hebrea. Y a mí, como estudié teología, digamos que la Biblia fue escrita en griego, fue escrita en hebreo y en arameo. Entonces, la gematria es una herramienta hermenéutica que se utilizó y se utiliza para intervenir los textos y encontrar la decodificación más profunda. Es decir, cuando se utiliza esta herramienta, se puede entender a cabalidad qué quiso decir el autor cuando estaba escribiendo eso que se escribió. En otras palabras, lo que tú lees en la Biblia es solamente la punta del iceberg de la gran profundidad de conocimiento que está por debajo. No podrás llegar a entender lo que dice la Biblia si no tienes las herramientas suficientes para llegar a la profundidad de esto. La interpretación. La interpretación, lo que vemos por arriba son unos cuentecitos, son unos cuentecitos casi que para niños. Ajá. Pero cuando vas a la profundidad encuentras un tesoro impresionante. Yo lo que hice fue, wow, ¿qué pasaría si este recurso que nos permite encontrar la decodificación para un texto sagrado, qué pasaría si le hacemos una especie de combinación utilizando otras herramientas que utiliza, por ejemplo, Pitágoras, etcétera? Y lo que hice fue que armé una especie de método que me permite a mí llegar a las personas y empezar a entender el misterio de su vida a través de la gematria. ¿Qué hace la gematria? La gematria lo que hace es medir el peso energético de las palabras, las letras y los números. Cuando se hace esta medición, se genera una información poderosa, y esta combinación, digamos, que se genera a través del algoritmo, nos permite entender el misterio de la vida de la persona. Ok, o sea, es como a través de la palabra, yo voy hacia un significado mucho más profundo del que tal vez veo simplemente con leer un párrafo, pero eso me está mandando una información, que esa información después va a hacer que yo tenga un comportamiento. Correcto. Entonces, conociendo la gematria, ¿sí? Conociendo esta técnica, yo puedo darle un desarrollo más profundo a mi comportamiento. Eso es lo que trata de... Correcto. Esto funciona como en la música, es exactamente igual. Tu alma es una canción, ¿cierto? Y esa canción, cuando un músico que está formado lee la partitura de tu alma, que es una canción, automáticamente entiende en qué tono está, en qué ritmo está, y entiende todo el misterio musical, rítmico y armónico de la canción. Cuando yo tengo enfrente a una persona que estoy atendiendo, digamos, la partitura es el método que estoy trabajando, que se llama el plano, y puedo casi como que hacer sonar la canción de su alma. Por eso una persona que nunca he visto en mi vida, yo empiezo a interpretar estos códigos. A la persona dice, wow, parece que me conocieras de toda la vida, incluso conoces más cosas de mí que yo mismo. Esta parte es importante, pero nos saltamos una parte de cómo llegó a estudiar la técnica de la gematria. Me contó que estuvo en radio, ¿sí? Estudió teología, y cómo fue transformándose hasta llegar a la gematria. Explíqueme todo ese proceso del 1, digámoslo, al 10, ¿cómo llegó? Todo comienza con una noche oscura. Cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Qué sucede?
la gente se cuestiona mucho acerca del bien y el mal. El bien y el mal son dos caras de una misma moneda. Si no te funciona el bien, te va a funcionar el mal. Ajá. Y es mejor que te funcione el bien, porque cuando te toca aprender a través del mal, Un poco doloroso. ya es un poco doloroso. Y si la persona no está instruida y no está preparada y no está capacitada, lo que va a suceder es que a través del mal se va a generar una formación que es muy dolorosa. Entonces yo veía que ciertos patrones se repetían en mi vida, y esta es la base que yo utilizo para que las personas puedan entender el proceso de su vida. Número uno. ¿Qué pasaba con Giorgio? Número uno era, se repetían patrones en mi vida. ¿Y por qué se repiten estos patrones en mi vida? Número dos, un vacío que no se llenaba. Parecía que no se llenaba con nada. Número tres, ¿cómo sé la ruta de mi propósito? ¿Cómo sé la ruta del destino de mi vida? ¿Cómo estas preguntas, a pesar de todo lo que yo estudiaba, a pesar de todo lo que yo leía, no encontraban respuesta? A través de una conversación casual con alguien, me empezaron a hablar acerca de la numerología, y empecé, digamos, a través de una curiosidad, pero sentía que esto estaba muy vago, sentía que no tenía fundamento. Entonces empecé a estudiar a Pitágoras, empecé a estudiar hasta que llegué a la sabiduría hebrea. Ahí esto sí fue como encontrar una gran cueva y un gran tesoro adentro. Empezó a cobrar en mí sentido todo lo que yo había estudiado. Claro, porque la gematria estudias la Biblia, y como yo estudié básicamente teología, entonces empezó a cobrar en mi vida gran importancia los textos de la Biblia. Y lo que hice fue aplicarlos al proceso de la vida personal. Digamos que hice como 3 grandes módulos, donde el último fue que me empezó a enseñar ya la parte evolutiva de la gematria. De manera que tú puedes estar en un proceso de tu vida, a través del plano tú puedes entender dónde estás, cuál es la forma a la que tú puedes acudir para llegar a tu evolución. ¿Y cuál es tu evolución? Y si tú tienes este plano, y si tú tienes esta estructura, tú lo único que vas a hacer es la tarea, y te garantizo que te va a ir bien. De pronto, cuando alguna persona que esté escuchando, esté viendo la entrevista y esté escuchando, bueno, el plano, todo esto, lo ve como un poco difícil, le suena casi que términos que él desconoce. Pero cuando habla de plano, ¿a qué se refiere? ¿A nuestra vida particular, a lo que hacemos constantemente? ¿Qué está pasando? El plano es el método que yo uso para guiar a las personas en su proceso. Básicamente es un cuadro. Ahorita te presto algunas imágenes para que la utilices como apoyo. Y ahí lo que vas a ver en realidad es una estructura numérica que yo interpreto. Okay. Es decir, si tú la ves, así como te mostré la tuya, no vas a entender nada, vas a ver números por todos lados. Pero si tiene su estructura y si tiene su forma de leerse. En esta miro 2 grandes grupos. El grupo número 1 tiene que ver con el camino de vida, tu camino de vida. Es decir, ¿qué es lo que Carlos viene a aprender aquí en la Tierra? Y el aspecto 2 tiene que ver con tus herencias familiares y todo lo que tus 4 clanes te dejaron y te aportaron a ti para que tú los desarrolles. Es decir, aquí aparece, digamos, toda la información de tu ADN. Aparece qué tipo de relación tuviste con papá, qué tipo de relación tuviste con mamá, cómo se desarrolló tu infancia, cómo se mueve tu niño interior, cómo es tu relación con relación a la forma en la que produces recursos financieros, cómo te desarrollas como hombre, cuál es tu expectativa de mujer, cómo tu inconsciente espera que sea la mujer que te va a conquistar a ti, cómo es tu aspecto más sabio, cómo es tu aspecto más financiero, evolutivo, y cómo es tu aspecto que se relaciona con tu ser superior, cómo te conectas con tu ser superior. Todo eso lo puedo descubrir yo por medio de a través del plano. Hay otro capítulo donde se puede mirar cuál es tu fuerza, ¿cierto? La fuerza es como tu motor. Si tú fueras un carro, ¿qué tipo de motor fueras? ¿Un Toyota? ¿Un BMW? A eso le llamo el motor. Okay. Hay algo también que se llama el equilibrio. Si tu vida sientes que está como dando vueltas, ¿cuál es esa energía a la que tú tienes que hacer? Y esto se traduce en acciones para que te dé equilibrio. Y el capítulo poderoso que tiene que ver con tu raíz. ¿Qué pudo superar Giorgio por medio de la gematria?
Todo. ¿Qué fue todo? Todo lo que yo pude superar, inicialmente la parte de mi talón de Aquiles era mi parte emocional y mi relacionamiento de pareja. Sí. Era el gran talón de Aquiles. Y ahí lo que hice fue, cuando yo entendí profundamente qué era lo que tenía que resolver y cómo lo podía resolver y cuál era la raíz, empecé sencillamente a tomar acción en esa frecuencia a través de diferentes situaciones. Automáticamente empecé a entender las situaciones que llegaban, las empecé a ver de otra manera, empecé a dejar de juzgar mi entorno, a tomar conciencia de mis acciones y empecé a modificarlas. Carlos, lo poderoso de esto es que lo primero que sucede es que tomas acción y lo segundo que sucede es que tu entorno cambia. Empezaron a cambiar, personas se fueron, personas llegaron, comportamientos de las personas que se quedaron empezaron a cambiar. Es decir, suceden cosas demasiado poderosas. Estaba leyendo un libro que se llama Donde tus sueños te lleven, de un autor español, se llama Javier Iriondo. Y en ese libro él tiene una parte donde cuenta la historia de que llega un niño a la iglesia. No, mejor, la mamá lleva al niño para que se lo cuide el padre porque la mamá tenía que trabajar y el sacerdote pues se ofreció a cuidarlo, ¿no? Y el niño era demasiado inquieto. Y el niño era muy inquieto y no tenían cómo hacer que él se quedara quieto, que se tranquilizara, ¿no? Y el sacerdote le ha dado ¿Un juguete? Sí, le ha dado un mapamundi. Un mapamundi. Partido en pedacitos de papeles. Y se lo dio. Le dijo, arma este mapamundi y ya hablamos. Y el niño se quedó. Entonces el padre, el sacerdote, pensaba que se iba a demorar el niño. Al rato y regresa el niño y le entrega el mapamundi completo. Y le dijo, ¿y cómo lo lograste? No, lo que pasa es que yo comencé a colocar todos los pedacitos de papel y me di cuenta que en la parte de atrás había una persona. Y me di cuenta que cuando la persona estaba bien, el mundo estaba bien. Fantástico. Cuando nosotros estamos bien, nuestro mundo cambia y está bien. Eso fue lo que descubrió. Esa analogía es maravillosa porque llegamos desarmados. Llegamos como ese rompecabezas en millones de pedazos y el misterio de cada persona consiste en poder armar esos pedacitos y darle una lógica. Y esa persona que se forma es la que permite que todo, así como lo dice tu gran metáfora, se corrija todo el mundo que lo rodea. Entonces, con el plano lo que permite es que todos los aspectos internos de la persona se corrigen de manera que se proyecta en todo lo demás, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de finanzas, a nivel de propósito, a nivel de misión, a nivel del desarrollo del árbol genealógico. ¿Cuál es tu función dentro de tu árbol genealógico en este tiempo? Entonces todo esto cobra vida y es demasiado poderoso. Giorgio, ¿por qué cuesta mucho cambiarse a uno mismo? Cuesta mucho porque nos colocan unas creencias y nosotros empezamos a caminar en la vida y creemos en esas, valga la redundancia, creencias que nos instalaron en nuestra mente. Y lo que consiste es precisamente cuando ya el individuo crece un poco más a que desinstale esas creencias. Tiene que desinstalar esas creencias y desarrollar unas autónomas. Y hay gente que se la pasa toda la vida creyendo lo que le contaron. Entonces lo que tiene que pasar a todas las personas que nos están viendo es, no creas lo que te contaron. Cuestiónate siempre. Cuestiona tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Cuestiónala. Cuestiona a tu Dios. Cuestiona a tus padres. Cuestiónalo todo. Si una verdad es verdad, automáticamente tienes que entender que no puede ser amenazada. Si tu amor es auténtico, ¿cuál es el temor? Si crees en tu relación con tu pareja y crees profundamente en eso, eso no puede ser amenazado. Entonces, ¿por qué tienes tantos celos? Significa que no es genuino, que no es auténtico. La verdad nunca puede ser amenazada.
Ok, entonces por medio de la gematria vas transformando tu vida y lograste solucionar lo que te estaba pues, sacando de tu tranquilidad. Y poco a poco lo comienzas a implementar. ¿Qué has podido mejorar ya hoy? Entonces lo que sucede, Carlos, es que lo primero que empiezo a resolver es mi tema emocional, mi tema de pareja. Empiezo digamos, a bajar la estantería de todo eso y empiezo a construir un día a la vez, un paso a la vez, todo, y empiezo a darme cuenta que todo mi entorno empieza a cambiar. Incluso mis finanzas empiezan a cambiar. Mi relación de pareja empieza a cambiar. La manera ahora como veo a mi esposa se transforma y esto empieza a subir de niveles y empieza a mejorar. Mi propósito de vida empieza a cobrar más color, más intensidad. Cuando lo pruebo en mí, funciona. Cuando lo pruebo en mi entorno, funciona. Me seguí desarrollando como coach y empiezo a aplicar la técnica en las personas que empiezo a tratar y funciona. Entonces, lo único que hago es aplicarlo a todos los que me acuden al método y empiezo a darme cuenta que es un método comprobado. Ok, nosotros, yo estaba tratando de descifrarlo y de explicarle a mis compañeros cuando les estaba contando sobre la gematria y yo le decía pues en mis palabras lo que podía entender es que nosotros tenemos como una codificación y por medio de esa codificación nos podemos comportar, ¿cierto? Correcto. Pero si no conocemos o no tenemos un conocimiento profundo sobre esa codificación nos podemos autosabotear. Correcto. Fíjate lo que acabas de decir. Como tú tienes tu propia codificación, tus complejos psicológicos, creados por papá, mamá y tu entorno, hacen que tú quieras ser como Pedro. Pero resulta que Pedro tiene su propia codificación y vive frustrado toda la vida porque quiere ser como Pedro. Porque tú consideras que Pedro tiene una vida interesante. Pero resulta que jamás podrás ser feliz porque tú tienes tu propia codificación que hace que tengas tu propio propósito de vida, tus propios talentos, tus propias cajas de herramientas personales. Entonces lo que sucede aquí es que si no entiendes esto y volvemos nuevamente al mismo tema del desarrollo personal y del autoconocimiento, en la medida en que tú te conoces y logras descubrir eso, automáticamente tu vida es feliz. Por eso la felicidad no se asocia a ningún tema externo ni a ningún tema que te rodee. Es internamente que tú lo desarrollas. A mí me sorprende la vida de Messi porque él desde niño supo lo que quería hacer, a pesar de su dificultad en la salud. Pero él sabía que lo único que quería era jugar fútbol. Hay gente que le cuesta muchos años descubrir cuál es eso que vinieron a hacer acá en la tierra. El plano lo que te permite es identificarlo, te permite descubrirlo. O si ya lo sabes, o si ya lo sospechabas, ¿cómo lo puedes maximizar? ¿Cómo lo puedes exponenciar? Y te permite tener la certeza. Que yo creo que esta es una de las cosas más poderosas. Porque cuando tú tienes certeza de algo, tú sabes, cuando sabes hacia dónde vas, también sabes qué tipo de vehículo no te sirve y qué tipo de camino no te sirve. Entonces, cuando tú sabes hacia dónde vas, tú dices, este es el camino y estos son los tipos de vehículos que me sirven para llegar a cumplirlo. ¿Qué pasa con esas personas que tengo un sueño, por ejemplo? Yo quiero ser empresario. Y en esa búsqueda de ser empresario, pues se meten en negocios fallidos, se endeudan, pierden dinero y hacen un montón de cosas. ¿Por qué sucede este tipo de...? Eso habría que, así como te digo, el misterio de cada persona hay que entender si de pronto tiene que sanar algo que tiene que ver con sus ancestros, o si de pronto su camino en la tierra no está asociado al tema de ser un empresario, sino a otro tipo de propósito de pronto más humanista o más científico, más del orden artístico, o sea, cualquiera que sea la línea. Entonces toca hacer un detalle y un análisis puntual de la persona. Más que todo, puede pasar en un emprendedor, que un emprendedor, bueno, la mayoría de negocios emprenden y fracasan. Sí. Se necesita, el fracaso es necesario para que una persona pueda desarrollarse, pueda
comenzar a darle luz o a visualizar el camino que realmente quiere, ¿no? Entonces, estigmatizar la palabra fracaso a veces no es malo. El fracaso de cierta manera es necesario, no es como caerse y levantarse, como un niño cuando está iniciando a caminar, ¿no? Esta mañana leía un artículo en el diario La República acerca de Sofía Vergara. Ella dijo, monté 100 empresas, monté 100 y 10 me dieron algunos resultados. Yo creo que este es un ejemplo pequeñito, pero cuando vemos a los grandes científicos, a los grandes inventores, el 95% de su vida fue un fracaso. Algunos murieron y no vieron a cabalidad el fruto de sus grandes obras. Puede ser que cuando también la persona comienza a encontrar esa paz o a conectar con su propósito, es cuando ya la persona trasciende y deja de tal vez tropezarse tanto o fracasar tanto. Sí, una vez que tú encuentras tu propósito, una vez que tú encuentras esto que viniste a hacer, automáticamente todo empieza a cobrar sentido en tu entorno. La emoción viene de emitir. Por eso el amor también es una emoción, porque tú emites. Entonces, cuando tú emites de manera correcta, la frecuencia correcta, cuando tú emites, también generas que a ti llegue la frecuencia afín a eso que tú emitiste. Por eso, cuando la persona dice, es que tengo problemas con mi pareja y siempre me llega este tipo de pareja, esa persona que está llegando es respuesta a la emisión que tú tuviste. La energía que está emitiendo. Correcto, entonces tú emites esta frecuencia y atraes la otra frecuencia hasta que entiendas qué es lo que tienes que corregir dentro. Es decir, dime cómo está tu relación de pareja y te diré qué te está pasando a ti. Es decir, lo que hace tu pareja habla más de ti que de tu pareja. Epa. Y eso cuesta entenderlo a las personas que fracasan en una relación. Yo diría que o tienes una sabiduría, digo sabiduría, no inteligencia, una sabiduría elevada, o el plano te ayuda a entenderlo en segundos. O sea que por medio de la gematria y el plano, la persona puede comenzar a darle otra visión a su vida, puede encontrarle de pronto un sabor diferente. Acabo de terminar una sesión hace 2 horas con una persona, y el aspecto débil en su vida, ella tenía un aspecto débil, lo identificamos y ella reconoció, ese es mi aspecto débil. Cuando me empezó a preguntar acerca de su esposo, encontramos que el código que se genera entre su esposo y ella es exactamente el aspecto débil que ella tiene. Ahora, ¿a qué concluimos? Yo le dije, en el momento en que tú empieces a ver esta fortaleza de tu esposo, que es debilidad en ti, tú empezarás a mejorar. Y ella dice, es como si me hubiese quitado una venda de los ojos, porque yo lo veía como egoísta, veía como que alguien que no me hacía participar en este, digamos, desarrollo que él tenía, y ahora me cambias la perspectiva completamente. Tengo que aprender de esto. Entonces, ese es en el caso puntual de esta persona y de esta pareja. Pero cada pareja tiene su propio misterio también. ¿Se aplica, está especialmente aplicado para ciertos temas, por ejemplo, el de pareja, o también se puede manejar o aplicar en la parte económica de una persona o en la parte espiritual? ¿En qué? Todas las áreas. ¿Todas las áreas? Todas las áreas. Entonces, si la persona viene, a veces viene porque se pregunta por qué le pasa con frecuencia esto con sus parejas, o por qué le pasa esto con las finanzas, o por qué le pasa esto a nivel emocional, porque siempre tiene depresión. Entonces, dependiendo de la necesidad puntual, ese mal que le está pasando, ese mal que le está sucediendo, le está mostrando y guiando a esta persona a que tiene que revisar algo. O sea que si yo tengo problemas con mi pareja, si yo tal vez no encuentro pareja o estoy pasando la mal, la gematria me podría dar una luz de cómo poder solucionar esta situación que estoy experimentando. Perfecta y claramente. Claramente. Igual, si tengo una economía pésima, si estoy endeudado, si estoy muy mal, la gematria aplicándola también me podría dar solución a ese problema que tengo. Te voy a poner un ejemplo muy puntual. El plano, cuando habla del aspecto de la parte financiera, que tiene que ver un poco con las herencias familiares de la persona,
Hay una casa que tiene el número 8. Si debajo de esa casa y de ese número 8 aparece un sol rojo, significa que esta persona tiene en desbalance su tema financiero. Y puede ser que se vaya por dos líneas: que tiene exceso o que tiene carencia. Exceso es una persona que tiene capacidad de producir dinero, pero se le va mucho. Es decir, produce millones, pero se gasta trillones. O que tiene una dificultad por producir dinero. Entonces, empezamos a analizar el misterio de la persona, entender un poco su familia, como tal, y esta persona lo que tiene que saber es que si está aquí y tiene ese aspecto en su vida, es porque tiene la capacidad de sanarlo. Y a través del plano lo vamos a identificar y lo vamos a sanar. Empezamos a mirar, por ejemplo, en el camino de vida, cómo es la persona por dentro, cómo es su esencia. ¿Cuáles son las tareas que le cuesta más trabajo desarrollar y cuál precisamente es la función de esta persona en sanar esta tarea? También podemos ver cuál es su fuerza, cuál es esa capacidad instalada que tiene la persona para desarrollarse y para avanzar con más fuerza. Entonces, digamos que esto, como se maneja por códigos, automáticamente la persona sencillamente lo pone en práctica y se empieza a generar un cambio. Como es número y como es frecuencia, acelera el proceso. Listo. En la parte práctica, ¿qué tiene que hacer la persona cuando lo encuentras y le dices, bueno, tenemos que hacer estos ejercicios? ¿Qué hace la persona? Claro, y te preguntarás, pero ¿y la gente por qué cree? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto es un esoterismo? Sí, ¿Esto sí. qué es? ¿Son las cartas? ¿Esto qué? No, es frecuencia, son números y todo lo que existe tiene una base numérica, incluyendo el universo. Pitágoras habló acerca de la música de las esferas, no sé si lo leíste, y la música de las esferas básicamente son los mundos vibrando, generan una frecuencia, y la música de las esferas es el silencio. ¿Sí ves? Entonces, todo lo que existe, todo, incluyendo el alma, tiene una frecuencia numérica. Entenderla, decodificarla y sacarle la información hace que tengas plenitud. Eso decía Pitágoras. En la Biblia, por ejemplo, hay información que está codificada en números. Cuando los exégetas acuden al texto y utilizan la gematria para sacar la información, se encuentran con grandes tesoros. Entonces, yo lo que hago es utilizar esto en la persona y empezamos a encontrar. Ahora, la persona no la conozco, porque tú dices, pero ¿y por qué cree? Bueno, yo no conozco a la persona y empiezo a hablarle de su comportamiento, empiezo a decir, tú eres un tipo de persona que seguramente se comporta de esta manera, tiene este tipo de comportamiento, se maneja de esta forma, le suceden este tipo de cosas, y la persona queda sorprendida como si yo estuviera adivinando. Pero lo que en realidad estoy haciendo es haciendo una, como el músico que se pone frente a la partitura, haciendo vibrar los números. ¿Sí ves? ¿Esto no choca un poco con la creencia religiosa que tienen las personas? Sí, claro, pero es por ignorancia. Ajá. Digamos que tengo muchos amigos y amigas psicólogos y al compartirle, ellos en primera persona evidenciaron y se dieron cuenta que es científico, ¿sí? O sea, es un tema científico, no es un tema esotérico. Uh-huh. Número uno. Número dos, estoy rodeado de un entorno religioso de toda mi vida, sí. Y cuando les comparto, sobre todo que lo aplico desde la Biblia, sí, se han dado cuenta que no es un tema esotérico ni espiritual, digamos espiritista o algo raro, sí. Sino que es ciencia. Sí, porque la gente tiene el tabú de que todo lo que no sea de la Biblia o que no venga de Dios es hechicería o es del diablo, del demonio, algunas cosas. Y sabes una cosa, Carlos, me gusta cuando vienen personas que no creen. Ajá. O personas que tienen reservas, porque esto no es un tema de que no tienes que creer en esto porque si no no funciona, no, esto de ninguna manera. Esto es frecuencia, esto es número. Entonces, sencillamente funciona porque es una frecuencia que se interpreta y que al aplicarlo de manera correcta se empieza a fluir. Ok, bueno, con respecto a la persona que quiere contactar, quiere saber un poco más,
a dónde debe seguirte, qué debe hacer? Claro, en Instagram aparezco como Giorgio Mind Coach. Sí. Aquí seguramente van a colocar en texto @Giorgio Mind Coach. Ahí aparece mi contacto, aparecen algunos videos. Debo reconocer que estoy dándole un poco más de estructura al canal para que la gente tenga un poquito más de soporte, pero me pueden contactar ahí para consultas, conferencias, trabajo con personas, trabajo con parejas y también con empresas. Dictas conferencias aquí en Barranquilla, ¿sí? Sí, a nivel nacional, a nivel donde me contacten, manejo temas de desarrollo personal, temas de pareja también, digamos seminarios, talleres de pareja, retiros, digamos que son actividades que se hacen en ambientes naturales para guiar a las personas en un proceso de desintoxicación y de liberación. Okay, hablando un poco sobre coach aquí en Barranquilla, ¿cómo ves el tema del coaching aquí en Barranquilla? Barranquilla es una ciudad un poco difícil porque por su cultura se mueve más en la distracción que en la evolución mental. Okay. Digamos, aquí tú ves que hay mucho tema de emprendimiento, mucho tema de qué hacer para producir y cómo pasarla bien. Cómo tener negocio. Cómo tener negocio, cómo emprender y cómo pasarla bien, cómo gozar la vida, cómo pasarla rico. Ciudades como Medellín, como Bogotá, son ciudades que sí tienen más predisposición al tema del desarrollo y al tema del desarrollo personal y espiritual. Países como México son países que se mueven muchísimo en este tema. España se mueve bastante en este tema también del desarrollo personal y espiritual. Sí, pero tenemos un marco o un abanico de posibilidades que debemos encender y utilizar y abrirlo, sí, ¿no? Sí, claro. Digamos que yo vengo saliendo, digamos, estoy todavía en el tema de la publicidad, el marketing y todo lo demás. Algunas personas quizás apenas están conociendo esta parte de mí. Y aquí estamos para prender una luz, ¿verdad? Y como dice la Biblia, colocar la luz encima de la mesa para que alumbres y no debajo de la mesa para que estés escondido. Entonces, en la medida en que cada persona haga su trabajo, si tú como Carlos haces tu trabajo y yo como Giorgio hago mi trabajo y cada quien hace su trabajo, todos vamos a brillar y podemos hacer que esto funcione de una mejor manera. Tú haciendo tu trabajo y yo haciendo el mío, vibramos y empezamos a afectar positivamente nuestro entorno. Por finalizar, ¿qué le recomendaría a una persona que tal vez está pasando por un momento difícil y quiere comenzar a sanar esas situaciones que no lo dejan vivir bien? Mira, Carlos, todo es una ilusión. Esta vida es como un videojuego. Y lo que sea que uno esté pasando, básicamente está llegando a ti para traerte una claridad de algo que está oscuro. Y así como te dije ahorita, a veces desde la luz no lo vemos y nos toca desde la oscuridad. En la Biblia se narra la historia de Job. Dice que era un hombre justo y que hacía las cosas y era un hombre bueno. Sin embargo, empieza a perderlo todo. Y desde la oscuridad él empezó a crecer y a avanzar. Y luego pasó de ser un hombre justo a ser un hombre sabio. Y fíjate que él creía que lo tenía todo y el texto dice que era un hombre muy rico. Pero después que pasa toda esta calamidad, que lo pierde todo, dice que tuvo el doble. O sea, no era tan rico como creía, ni como la gente parecía que era él. Ahora que pasa todo esto y lo pierde todo, y el texto dice, ahora reconozco que todo lo sabes, refiriéndose a Dios. Conozco que todo lo sabes y conozco que todo lo tienes y que todo lo puedes. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No, la gente todavía no conoce su verdadero poder, no conoce su verdadero potencial. Y las situaciones llegan es para que tú puedas mejorar. No existe ni lo bueno ni lo malo, es una percepción. Yo le puedo robar un dinero a alguien y para él soy malo. Y con ese dinero le compré la bicicleta a mi hijo que tanto quiere. Y para él soy bueno. Exactamente. De cara a este hombre que le robé, soy malo. Y de cara a mi hijo, soy un hombre bueno.
Si te das cuenta, con una misma acción puedo ser bueno y malo. En realidad, lo que tenemos que entender, Carlos, es que vinimos aquí para mejorar. Y las cosas que llegan a nuestra vida, llegan para hacernos mejores. Todas las situaciones, y por muy nefastas que sean, llegan a nuestra vida para mejorar, para que nosotros seamos mejores. Entender este misterio nos ayuda a evolucionar preciosamente. Somos dignos de progreso, somos dignos de ser... O sea, no creo que Dios, cuando nos hizo, pensó en esta persona, voy a hacer que le vaya mal en la vida. Nosotros aspiramos y debemos entender de que Dios nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo unas personas abundantes, prósperas. A veces cuesta entender que sí lo podemos llegar a hacer, ¿no? Acabas de tocar un tema interesante porque dijiste el texto que está en Bereshit, en Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero si tú sigues leyendo, abajo dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, pero no dice a su semejanza. ¿Por qué no dice a su semejanza si antes había dicho que lo iba a hacer a su imagen y semejanza? Porque la semejanza es una consecuencia de la imagen. Es decir, la imagen que tú tienes va a generar una semejanza de la imagen que tienes. Luego, la semejanza es un resultado de tu imagen. De manera que la pareja que tienes se asemeja a lo que tú eres. La pareja que no tienes se asemeja a lo que tú necesitas internamente como soledad aprender. La escasez que tiene es semejanza a lo que tú todavía necesitas aprender y desarrollar. Lo que te roban es semejanza a lo que tú internamente te estás robando. Si te están siendo infiel, es semejanza de a qué te está siendo infiel. Sí. Entonces, eres una persona que crees algo, pero dices algo diferente. Te estás robando. Eres una persona que no quiere hacer algo y lo termina haciendo. Te está siendo desleal. Entonces vienen y te roban, vienen y te quitan. Y tú dices, me robaron, me quitaron. Pero esto es semejanza de lo que tú en tu nivel más profundo te está haciendo desleal, te está haciendo deshonesto. No sé si me hago entender con eso. Claro. Imagen y semejanza es eso. Yo tengo una semejanza de lo que en realidad soy. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás viviendo ahora? Es semejanza de lo que tú eres. ¿Quieres cambiar esa semejanza? Tienes que cambiar quién eres. Ahora, una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que tú crees que eres. ¿Crees que eres rico, que eres pobre? Estas son las etiquetas del ego. Las etiquetas del ego te dicen si eres rico, si eres pobre, si eres bonito, si eres feo, si eres alto, si eres bajito. Son etiquetas del ego. Pero el ser auténtico está por dentro. Y ese ser es el que nos toca identificar. ¿Quiénes somos? Todos somos hijos de Dios. Todos somos luz. Todos somos brillo. Pero nos toca entender y nos toca quitar lo que no somos. Y no somos lo que la sociedad nos ha instalado que es. Entonces, si te das cuenta, cuando yo llego con este método a las personas, no solamente es hacerle la lectura que nos permite tener un gran diagnóstico de la persona y su entorno, y su familia, y su raíz, sino también tener, digamos, toda esta estructura de poseer verdaderamente los conceptos espirituales y de desarrollo personal para que ayuden a esta persona a tomar el control de su vida. O sea que, obviamente, con lo que me acabas de decir, los resultados de una persona se presentan en la vida de esa persona de acuerdo a cómo se interpreta, cómo se ve él mismo. Lo que vive una persona es interpretación de la persona. Es decir, lo que sucede no tiene importancia. La importancia se la da a la persona con su percepción. El verdadero milagro, Carlos, de una vida, de una persona, ¿sabes cuál es? El cambio de percepción. Por eso vuelvo e insisto, cuestiona lo que ves, cuestiona lo que crees. ¿Cómo me vas a decir que cuestione lo que crees? Pues si lo que crees se pone en telas de juicio y tú crees que puedes perder algo porque lo cuestionas, entonces no es tan real. Si tú tienes una cadena de oro y quieres vendérsela a alguien y esa persona te dice, Carlos, yo necesito echarle un ácido muy fuerte a esta cadena para verificar si en realidad es oro de 18 quilates. Y tú le dices, no, ¿cómo le vas a echar eso? Me la vas a dañar.
Entonces no es oro y menos de 18 quilates. Pero tú dices, échale el ácido que quiera, porque yo sé que esa cadena es oro de 18 quilates. Entonces, si tú eres oro de 18 quilates, ¿por qué le estás dando importancia a lo que los otros dicen de ti? Los otros son ese ácido. Si tú eres oro de 18 quilates, ¿por qué le das tanta importancia a lo que dicen o a lo que no dicen de ti? ¿Por qué te molesta y te incomoda tanto lo que los demás dicen de ti? Tú tienes que respetar lo que los otros dicen de ti y tienes que ver, digamos, tienes que observar y escuchar lo que los otros dicen de ti. Pero lo que los otros dicen de ti no dicen quién en realidad eres. Quién en realidad eres lo que tú mismo... La interpretación que tú le das. Exacto, la interpretación que tú le das y lo que tú realmente crees y sabes que eres. A mí me pueden decir allá afuera lo que sea, pero como yo sé quién soy, eso no va a alterar mi estado de felicidad, ni mi estado emocional, ni ningún aspecto de mi vida. ¿Hay que pasar por un momento difícil para poder descubrir eso o no es necesario? Resulta que en los momentos difíciles es donde más aprendemos. Los momentos difíciles son los más ricos en enseñanza, son los más poderosos para ayudarnos a ver y entender el tesoro y el misterio de nuestra vida. O sea que es necesario los momentos difíciles, pero para poder cambiar, precisamente no tienes que pasar por un momento que te dañe. Fíjate que, como lo dijo Jesús, Jesús lo dijo, cada quien tome su cruz y sígame. Es decir, cada quien necesita a través de la dificultad entender. Hay gente que son muy progresistas y de pronto van en contra de esto que yo estoy diciendo, pero yo no estoy diciendo que tienes que sufrir. Lo contrario, aprende desde la luz, aprende desde el amor, porque si aprendes desde ahí, no tendrás que pasar por el sufrimiento. ¿Sí? O sea, yo me puedo exponer al dolor, pero no sufro. Y no sufro, ¿por qué? Porque entiendo que tenía que pasar por ese dolor. Entonces, cuando una persona entiende este misterio, Carlos, automáticamente su vida cobra sentido, porque no vive poniendo a los demás como verdugos y ellos como víctimas. No viven señalando a los demás como culpables y ellos poniéndose en una actitud de víctima y diciendo estoy así porque mi papá hizo esto, estoy así porque mi familia hizo esto, estoy así porque soy pobre, estoy así porque vivo en este país, estoy así porque el gobierno de turno está haciendo esto mal. Deja de justificarte y deja de culpar a los demás. Asume el control de tu vida. Tomar la rienda de nuestra vida. Y toma la rienda de tu vida y automáticamente, digamos, se va a generar un progreso en ti. Esto lo podemos comprobar usando la gematria, un método muy bueno. Total, haciendo, digamos, uso de esto nos permite tener la claridad de quién soy y empezar a moldear nuestra vida de una manera poderosa. Si tú estás en una ciudad y no conoces esa ciudad, ¿qué tipo de recursos podrías tener para moverte con libertad y con seguridad? Bueno, hoy utilizaría una aplicación, el Waze, y el Waze te dice, bueno, Carlos, tú estás aquí y vas para acá. Tenemos todas estas rutas, te voy a dar la mejor ruta posible para que llegues acá. Eso es el plano. Perfecto. Te dice, tú estás aquí y quieres llegar acá. Este es tu lugar de destino. Utiliza esta ruta. Esta es la mejor ruta para llegar allá. Lo maravilloso es que Waze no pelea contigo y te dice, tú si eres bruto. Te estoy diciendo que te metas por acá y tú sigues por allá. No. Waze te dice recalculando. Te metiste por el lugar equivocado, vamos a recalcular. ¿Dónde estás ahora? No estás aquí. Ok, hay otra salida, te ofrezco otra salida. Así es Dios. Sí. Dios no te condena, ni te dice, vamos a recalcular. Querido, un placer. Me ha parecido muy interesante. Espero que muchas personas que están escuchando y viendo esta entrevista pues te sigan en las redes sociales, puedan contactarte y si tienen algo que solucionar pueden aplicar la gematria, que se escucha un poco complicado, pero en realidad no lo es. Es muy sencillo. Muchísimas gracias por tu invitación, Carlos, por esta fabulosa entrevista y con el mayor gusto para servir a las personas. Muchas gracias. Para la próxima vamos a hacer un ejercicio en vivo. Exactamente, queda agendada la próxima. Señor. Y un ejercicio para las personas que lo puedan ver. Esto es Misión de Líder, yo soy Carlos Herrera, los invito para otro video, otra entrevista en un episodio más aquí en Misión de Líder.